Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio más de Entre Compas Podcast. Hoy tenemos invitada, pero re de lujo. No se imaginan el nivel de personalidad que tengo. Y yo no voy a, primero quiero presentarla pues formalmente y voy a agregar aquí pues unos datos que conseguí de nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada de hoy es doña Vanessa Gibson Forbes. Vanessa es economista con una licenciatura en Economía y una maestría en Evaluación de Proyectos y Programas de Desarrollo, ambas de la Universidad de Costa Rica. Inició labores en el Banco Central de Costa Rica como economista junior en el Departamento de Economía Agrícola y después se traslada a trabajar a CINDE, que ahorita vamos a hablar un poquito también de qué es CINDE para la gente que no lo sabe. Hace más ya de 22 años, una experiencia grandísima. Comenzó como investigadora económica y después asumió la posición de gerente de sector de servicios. En el Departamento de Promoción de Inversión de CINDE, que es importantísimo, promovió una serie de iniciativas y diseñó la estrategia de promoción, no solo de atracción, sino de consolidación del clúster de servicios corporativos, logrando atraer en su momento a más de 75 empresas al país. Es toda una eminencia en lo que vamos a hablar hoy. En el 2009 asume la dirección del departamento de Aftercare, y actualmente funge como directora del Clima de Inversión de CINDE, donde tiene bajo su responsabilidad desarrollar las relaciones con las empresas instaladas en el país. Además, desarrolla las condiciones propicias de clima de inversión para la atracción de nuevas compañías extranjeras y la reinversión de las que ya están establecidas. Con todo este semejante speech que me acabo de dar, nuestra invitada de hoy, el día de hoy, doña Vanessa Gibson, qué placer, ¿cómo está? Ay, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? O sea, pasando por esta nueva etapa de todo, de clima, de economía, pues en general, ¿verdad? Hemos cambiado bastante. Aquí estamos. Bueno, doña Vane, viera que yo le voy a decir doña Vane, ¿cómo quiere que le diga? Yo le digo como usted me Vane, diga, como Vane, Vane, ok, Vane, le voy a Vane. decir Vane con todo, Ok, me voy a igualar, voy a decirle por Vane. favor. Tengo Sí. una duda que a mí me gusta, que tal vez usted y yo manejamos muy rápido y muy fácil el tema de qué es CINDE, pero ahora que lo pienso, no sé si todo el mundo tiene claro porque a veces como que el nombre nos queda por ahí. Rápidamente, así rapidito, ¿qué es CINDE en la La empresa que usted agencia trabaja? es la agencia que promueve al país a nivel internacional para convencer a empresas que se vengan a instalar acá a generar empleo y crecimiento económico. Perfecto, no queda más que decir. Y ahora sí, entremos en materia para no quitarle mucho tiempo. No. A mí me gustaría que tal vez usted nos diera un pequeño contexto de cómo Costa Rica evolucionó su proceso, digamos, de modelo productivo, donde pasamos de un país que era meramente casi que agrícola y turístico a un país con una participación alta en el área de servicios, cosa que usted también desarrolló en CINDE, tecnología, dispositivos médicos y afines. ¿Cómo fue que hicimos esa transición? Bueno, realmente si nos ponemos a ver, Costa Rica realmente es parte de una historia de éxito de crecimiento económico, porque hemos logrado todo lo que usted acaba de mencionar en menos de 50 años. Realmente es como 40 años que le tomó al país no dejarla a la agricultura y al turismo, al contrario, siguen siendo parte del ADN del país, pero le apostó mucho a algo que ya traíamos en natural y era la calidad del talento, y con ello entonces a competir a nivel global para atraer, por ejemplo, inversión extranjera directa, con una política también muy clara de diversificar nuestras exportaciones, que en su momento, ¿verdad? Hasta muy pocos tenemos este dato, pero en 1986 de la mayoría de todas las exportaciones del país venían de tres productos: café, banano, Es lo que estudiábamos en la escuela y colegio. y eran Café, banano y... nuestros productos de oro, ¿verdad? Sin Exacto. embargo, eso generó, pues, particularmente en la década de los 80, que América Latina y muchos países sufrieron mucha crisis económica, la necesidad de replantear cuál era el modelo de desarrollo y el modelo de crecimiento. Y le comenzamos a apostar entonces a diversificar nuestra capacidad exportadora. Y bueno, eran los años en donde ya oíamos de que producíamos macadamia y otros productos y follajes y demás, pero adicional a eso, y creo que ahí reconozco el valor de la fundación de una organización como CINDE, que ha apoyado, a pesar de ser privada, a todos los gobiernos a lo largo de estos más casi 40 años para conectarnos a otra parte de la economía global, y era el modelo de atracción de inversión extranjera directa.
Y esto lo que hizo fue ayudar a esta diversificación. Entonces comenzamos a promover inversiones. En aquel tiempo se le llamaba el sector de electrónica, y todos sabemos que existe una historia de éxito muy reconocida, que es el caso de Costa Rica logrando atraer a Intel al país. Y ya con eso, pues el país comenzó a tomar posicionamiento global, porque yo le puedo contar que hace 20 años salíamos a promover al país y nadie sabía que Costa Rica tenía la capacidad de lo que tenemos hoy, y nos seguían comparando o confundiendo con Puerto Rico, ¿verdad? Nadie se acuerda de Puerto Rico, hay que decir, no somos islas, estamos en Centroamérica. Y pues en estos 40 años sí hemos visto una diversificación muy interesante, que le ha echado mano principalmente, como ya lo he dicho, yo creo que al acervo de capital más importante que tiene el país, que es la gente, el nivel educativo, que aún así debo resaltar que hoy enfrentamos un reto muy grande, porque se ha evolucionado mucho en esa área, pero hemos logrado atraer entonces procesos más sofisticados, manufactura avanzada, y la manufactura de dispositivos médicos, que no sucede en todas partes del mundo, no es algo, ¿verdad?, que uno encuentra en todos los países, son pocos y somos uno de ellos, siendo hoy el principal producto de exportación. Entonces, definitivamente, a nivel de teoría económica, el país ha tenido una experiencia muy interesante. Somos un caso de éxito, como Es un caso llaman. de éxito, exactamente. Completamente. Lo acaba de mencionar usted acerca del tema de nuestro reto en educación y cómo hemos ido trabajando nosotros, digamos, nuestro sistema educativo para mejorar las condiciones y aptitudes, digamos, de nuestra población para que nos alineemos como a esta política digamos, que adoptamos hace unos años para atrás. ¿Cómo hemos ido trabajando para irnos, pues, alineando poco a poco? Bueno, en perspectiva, evidentemente se nota mucho cambio. Por ejemplo, cuando se arrancó la promoción del sector servicios, eran pocas las personas, poca la cantidad de gente que podíamos decir es bilingüe, ¿verdad? En el Ajá. país. Hoy definitivamente, cuando uno vuelve y identifica que hay más de 180 empresas cuya principal distinción es que solo contrata gente bilingüe en el país, y que está generando más de 80,000 empleos. Yo hace 20 años, pues nunca me lo hubiera imaginado, porque era el momento en donde arrancaba sin de toda esta coordinación con el gobierno, la academia, incluso con la sociedad, a decirles por qué era importante tener un segundo idioma. Hoy sigue siendo un tema importante, porque aún no somos un país bilingüe. Hemos mejorado, pero no necesariamente podemos decir que ya somos bilingües, y más allá, el reto que tenemos de ser más que todo multilingües, porque no solo es el inglés, tenemos oportunidades de crecer aún más si pudiésemos lograr que una mayor cantidad de las personas no solamente adquieran el inglés, sino que adquieran el portugués, el italiano, el francés, que son idiomas que cada día crecen en cuanto a oportunidades de negocio. Hemos visto también la transformación de carreras. La pregunta no es tanto si ha habido cambio, porque sí lo ha habido. Lo que creo que tenemos de reto es la velocidad de la Ok. transformación. Que Y la aquí cuesta educación, que aquí cuesta un toquecito a veces, ¿verdad? Esa velocidad. sí, es una, sí, eh, pero en este contexto en que estamos hoy, particularmente Edson, en el medio de esta pandemia, la ventaja lo va a llevar los países que reaccionan mucho más rápido, porque las Ok. cosas ya cambiaron de ritmo, ¿verdad? Cambiaron de forma, de fondo, de ritmo, de intensidad, y el talento, el conocimiento se está volviendo en el oro de este nuevo siglo, ¿verdad? O sea, ya estamos viendo a las empresas moverse más que todo por dónde está el talento que estoy buscando. Y ese talento de verdad es muy diverso, porque por un lado se nos enseña desde muy pequeños que tenemos que salir de la escuela, ir al colegio y terminar la universidad, y por otro lado estamos viendo oportunidades de desarrollar gente que, sin haber completado su formación formal, sí pueden y tienen oportunidades también de desarrollar sus habilidades. Es un híbrido. Sí, Entonces, claro. ahora el reto está, o sea, la moda es quién tiene las habilidades más in, ¿verdad? Hace poco publicaron cuáles eran las habilidades más demandadas en este momento, y la digitalización definitivamente es una, pero va más allá de tener un smartphone, ¿verdad? Y WhatsAppear, va más allá que eso. Pero la número uno es resiliencia, que es una de las características que vienen en el ADN de cualquier ser humano. Se nos ha olvidado, y esta pandemia nos está recobrando yo diría, un instinto
y yo diría hasta ancestral que te llevamos todos, y es la resiliencia, el poder remontar sobre situaciones complicadas como las que estamos experimentando. Y las empresas necesitan gente resiliente. Y fíjese que es un área que tenemos que desarrollar en nuestros niños, que están muy acostumbrados a que les hemos logrado resolver mucho de los retos que cuando uno era pequeño, ¿verdad? Había que ver cómo solventaba. Entonces hay que volver a ese instinto natural de que la gente tiene que sobrevivir, tiene que saber enfrentar problemas, visualizar problemas. Otra habilidad súper interesante es la resolución de problemas. Sí, Pareciera claro. que todos sabemos resolver problemas y al parecer que no, ¿verdad? Porque se nos ha resuelto tanto, ¿verdad? El avance y la manera en cómo vivimos en sociedad nos ha permitido, pues yo doy gracias a Dios que tengamos, ¿verdad? Que yo vivo en este tipo en este tiempo, porque pues creo que no tengo las aptitudes para otro, pero tenemos que volver a estas habilidades que son hasta naturales para el ser humano, pero que tal vez tenemos que volver a ejercitar. Y ahí es donde yo creo que el sistema educativo, para todos los países, porque hay dos fenómenos que impactaron al sistema educativo global. Uno fue ya la entrada en estampida de la cuarta revolución industrial, fue el shock número Total. uno, y la pandemia es el shock número dos. Hoy el sistema educativo global, no solo en Costa Rica, se tiene que reinventar, ¿verdad? Y se tiene que reinventar mientras se educa, lo cual creo yo Y a que es, pasos agigantados. y a pasos agigantados, y donde el competidor más fuerte de hoy en día de una universidad son las mismas empresas que han tenido que encontrar maneras de contratar gente, entrenarlas y ponerlas a producir en horas y no tomar cuatro años para una carrera. Entonces, ese tipo de paradigmas, ¿verdad? Y esos shocks y esas cruces que se están dando entre distintos actores, creo que hace que como Costa Rica y como costarricense tenemos que dar una mirada muy profunda de nuestra capacidad de reacción. Doña Vane, y usted acaba de decir una cosa muy importante acerca de las habilidades, pero también un tema más interesante aún es cómo vamos cambiando esos preceptos que tenemos como sociedad, y usted los mencionó clarísimo en tres áreas. Una, en la educación, porque estamos acostumbrados, ya sea como papás o como estudiantes, bueno, o la generación que viene, los niños para arriba, estábamos acostumbrados, y yo entiendo a algunos papás porque están acostumbrados a una metodología que de notas, que de cienes, que afines. Eso por un lado, cómo cambiamos los preceptos educativos. Dos, cómo le cambiamos los preceptos a nuestros colaboradores, porque ahora, como también usted lo mencionó, ahora es completamente otra cosa. Y tercero, a ver si me acuerdo, ahora que lo esté exponiendo, cómo le cambiamos los preceptos a nuestras compañías nacionales, porque todo muy bien, usted sabe, y usted es experta, que las transnacionales vienen con bueno, aparte que tienen un chip ya más desarrollado, la mayoría vienen de países que vienen 3, 4 pasos adelante de nosotros. ¿Cómo cambiamos ese ADN del tico en esos tres momentos? En la educación, en nuestros colaboradores y en nuestro capital nacional, que también tiene que vivir esa revolución, ese cambio. Yo creo que esos elementos que usted menciona, Edson, se ve mucho en que, a pesar de que creo yo somos un país bendecido en cuanto a la capacidad que tenemos, todo el mundo nos lo dice, las empresas, todo el mundo, es que ustedes los ticos aprenden bien, aprenden rápido, son autodidactas, pero somos adversos al riesgo, ¿verdad? Porque hemos crecido y de nuevo, o sea, no está mal, o sea, yo soy de las primeras que digo gracias a Dios porque me reconozco como una persona adversa al riesgo también, pero en ese contexto de adversidad al riesgo, entonces no tomamos decisiones muy drásticas, ¿verdad? Que uno compara con otras sociedades en las cuales las personas literalmente tienen que ver cómo sobreviven. Y en eso el ingenio se despierta, el hambre por avanzar y Sí, ¿verdad? Es, claro. es, es una agresividad diferente, no es Por mala, sobrevivir, por como ahora sobrevivir. estamos pasando. Exactamente. Y hoy por hoy, uno lo que trae esa intuición natural de innovar, de crear, de emprender, ¿verdad? Que es lo que tal vez nos hace falta un poquito a nosotros. Lo vemos en países en donde aún en la pobreza, ¿verdad? Son súper creativos y usted los ve ahí negociando en todo y se conectan y cuando uno ve el ranking, por ejemplo, de las ciudades más innovadoras del mundo, uno diría, pucha, o sea, ¿qué es lo que no tenemos nosotros que ellos tienen o viceversa? Y creo yo que viene mucho de nuestra cultura. Hemos sido
un país altamente bendecido, en donde las cosas están dadas y todos las compartimos, las diferencias sociales por muchos años ha sido contenida en un marco, digamos, Sí, básico, sí. diría. Somos muy igualados, prácticamente. Exacto. Bueno, eso está muy bien. Y eso ha hecho entonces que tal vez esa cosita, ¿verdad? Que países como en Israel, uno lo ve hasta en países desarrollados, sino no por ser desarrollados, sino precisamente el instinto de sobrevivencia que tiene que desarrollar la gente los hace ser un poquito más agresivos a innovar. Y yo creo que junto a lo que comenté al principio, hoy el oro de este siglo es el conocimiento. Para nosotros, por ejemplo, en una idea de seguir atrayendo inversión, vamos a depender mucho de la capacidad innovadora de nuestra población, de cuántos startups, ¿verdad? De base tecnológica, ojalá se desarrollen. Y eso va desde la señora que hace, no sé, helados, ¿verdad? De sabores extraños, pero que piense no en venderlos en el barrio, sino que nazca pensando en que el mundo es su mercado, ¿verdad? Claro. Es ese chip, ¿verdad? Además de pequeños, no sé, ¿verdad? Tenemos la fortuna también de que aunque hemos sido siempre un país pequeño, siempre nos hemos visto autocontenidos y en este mundo en el que hoy vivimos efectivamente tenemos que trascender nuestras fronteras, pensar más allá y cuando pensamos mucho en el talento y demás, lo que se está perfilando en este momento, Edson, es que podríamos llegar a un mundo en el cual el trabajo es transfronterizo. Entonces yo no me tengo que educar porque voy a ir a trabajar al Aquí supermercado de cerca. la esquina. Sí, puedo trabajar en Exacto. un supermercado, pero tal vez un supermercado en Bután, ¿verdad? Como para llevarlo a un nivel súper extremo. Porque este tema del trabajo en la casa, que hoy se ha popularizado como trabajar desde cualquier lugar, es literal, ¿verdad? Y ya las empresas, no solamente multinacionales, es que hasta las locales, ojalá, van a tener que adquirir estos nuevos procesos de negocio en el cual sus empleados pueden que estén aquí a 100 metros, a 2 kilómetros en otra provincia, o pueden estar en cualquier otra parte del mundo. Sí, o sea, si usted quisiera verlo y para verlo todo con digamos, el vaso medio lleno, para no ser tan drásticos en esta temporada, podríamos decir que esta patada acelerativa de digitalizarnos, tanto para Uh -huh. educación como para el trabajo, puede que traiga réditos positivos para nuestra cultura y nuestra, no sé, nuestro ADN. Total, y es que ya lo estamos viendo, o sea, cuando uno se pone a leer bueno, olvidémonos de los grandes nombres, ¿verdad? Pero donde uno Sí, ya claro. ve, por ejemplo, bueno, ¿quién le hubiera dicho al muchacho de Globo que Globo iba a ser tan importante? Ahora los mensajeros son parte de la familia, ¿verdad? Porque llevan y traen y hacen lo que ya nosotros no podemos hacer. Y esa es una idea muy, no, voy a decir la básica, pero ingeniosa, ¿verdad? Entonces, esta innovación la tenemos que ver en que no pensemos en que vamos a resolver el problema solamente aquí en el barrio, en Tibás, sino, no, o sea, la idea que vamos a resolver en Tibás le puede servir a N, y A ahí es todo el donde está una mundo. gran diferencia. Y sí, hay mucha oportunidad. Todo el mundo sabe que después de la tormenta viene la calma, pero en medio de la tormenta también podemos encontrar oportunidades. Sí, claro. Ahora, un tema que tal vez se nos sale un poquito, pero para mí es muy cercano y estoy en una temporada en la que el tema se me hace muy interesante. ¿Cómo involucramos a las niñas y a las mujeres en esta adaptación y cómo las motivamos o o cómo estamos trabajando como país en Uh -huh, motivarlas a que se nos acerquen a carreras que por percepción, por machismo, por un montón de cosas más, uh -huh. eran gobernadas, entre comillas, por hombres, digamos, nos falta mucho para cambiar ese ADN. ¿Qué estamos haciendo? Porque a mí me interesa mucho también ver esto de que también promovamos esta equidad, digamos, en nuestras niñas en particular y en nuestras mujeres, para que, y no sé, para que le saquemos el provecho del potencial tan alto que tenemos de inteligencia en las niñas de este país. Total, y es interesante porque además estamos en la era femenina, ¿verdad? O Total. sea, Sí, sí, eh,
todo el mundo tiene su intención de atraer más a las mujeres, involucrarlas más, porque son el otro 50% de la capacidad adquisitiva del mundo. Sí, Además de claro. que, si hablamos de capacidad, sí se puede incluso decir 100%, porque compramos por dos, ¿verdad? Entonces, es muy interesante. Creo que aún tenemos un dejo cultural porque sí he visto y de verdad me consta que hay muchos programas que se están desarrollando, hay muchas ONGs dedicadas al tema de involucrar a las chicas en carreras STEM y demás, pero aún hay una resistencia de las mismas chicas y de las mismas señoras en aventurarse en estas áreas desconocidas, digamos, por así decirlo. Creo que hay que pues, darles más cara femenina a los ejemplos que ellas puedan, a sus mentors y demás, deberían de ser más caras femeninas, pero siempre es importante mantener al hombre en esta dinámica, porque al final del día las organizaciones aún son, los puestos de toma de decisión aún son en su mayoría hombres, que son los que tienen que abrirle la puerta a las mujeres. Pero sí creo que desde muy niñas tenemos que poder empoderar de que todos somos iguales, ¿verdad? Y que todos tenemos las mismas capacidades. Y ahí vamos nuevamente al tema de la educación, ¿verdad? Total. Porque por un lado, esto no tiene género. Nuestro sistema educativo tiene que reforzarse en la educación STEM, ¿verdad? Nosotros hemos visto, y si uno lee mucho al respecto, hay países que han dado un vuelco importante de su sistema desde primaria, desde infancia, ¿verdad? La manera en cómo se aprende matemáticas, cómo se enseña ciencias para que los chicos siempre estén motivados y no vean en esas materias la Sí, materia, sí. Más bien ¿verdad? la Dolor de materia, cabeza. la materia que no Es, quiero atacar. Sí, claro. exacto, porque esa es la que tengo que ir a presentar o, ¿verdad? Fijo me voy a quedar. ¿Cómo transformamos la educación desde el punto de vista de cómo transferimos conocimiento? Creo que desde ahí también empieza, ¿verdad? Y de ahí entonces el involucramiento de las chicas, ¿verdad? De que ellas se vean igual de capaces de poder tomar una carrera tan compleja como la que quieran, ¿verdad? Ahí el reto que tenemos es que no tenemos mucho tiempo para esa transformación tampoco, ¿verdad? Claro. Porque ya hoy, de nuevo, si estamos hablando de que las fronteras del trabajo se ampliaron, no estamos compitiendo los chicos y las chicas de Costa Rica entre nosotros, estamos compitiendo con un mercado laboral global. Completamente. Y las mujeres en media crisis pues que sabemos la composición de muchos de nuestros hogares y demás, tienen el doble reto de ser sustento para muchos. Y ya el sustento no viene en los trabajos tradicionales que ellas usualmente tenían acceso. Entonces, sí, hay un reto como por todo lado. Debe de sentirse muy bombardeada la mujer que en este momento no tiene trabajo, tiene hijos, no tiene un segundo idioma, no tiene acceso a formación virtual y no sabe ni por dónde empezar. O hasta el En mismo efecto, equipo. No tiene acceso hasta el mismo equipo. nada, Con solo ¿verdad? eso. Con solo eso ya de verdad que es una situación muy, muy complicada, pero tenemos que entonces empoderarlas y apoyarlas con esos recursos. Ane, otra pregunta importante que no quería dejar pasar es, yo estoy en una generación en la que ya casi todas mis amistades tienen hijos y están creciendo, ya unos mayores que otros, pero ya están algunos inclusive en toma de decisiones de hacia qué carrera, no sé, o dirigirse o ayudar o incentivar a sus hijos a que se dirijan a Ujú, esas. Entonces, la duda mía es, ¿cuáles son las carreras que se vislumbran? Yo sé que aquí no es un ujú, Nostradamus, pero bueno, que se sí. vislumbran como con mayor oportunidad, digamos, de colocación laboral para los próximos años. Y dicho eso, Ujú. ¿cuáles son las principales fortalezas y habilidades de nuestro país, de Costa Rica, en ese sentido? O sea, ¿cuáles son las carreras que más se vislumbran y cuáles son nuestras debilidades y fortalezas? Bueno, mi respuesta a su pregunta va a ser un poco desviada a lo tradicional, porque Ok, nosotros siempre hasta tenemos las rankings de las carreras y demás, pero creo que estamos perdiendo la visión de que ya no se trata de una carrera, se trata de una combinación de habilidades y de competencias, ¿verdad? ok. Entonces, más que pensar si mi hijo va a ser ingeniero físico con especialidad, ¿verdad?, en neumática, creo que lo que vamos a ver, y porque lo vamos a ver, porque como papás posiblemente la experiencia va a ser que nuestra generación, como está muy habituada, aún viene con este dejo cultural de uno estudia, uno va a la U y termina una carrera, las
siguientes 2 generaciones que ya están entrando en edad escolar y demás, nos van a sorprender cuando tengan la opción de no ir del todo a la universidad, ¿verdad? Porque desde la escuela posiblemente van a estar adquiriendo conocimientos que nosotros tuvimos que esperar hasta llegar a la universidad Completamente. a adquirir, ¿verdad? Y estos muchachos van a ser híbridos, ¿verdad? Van a ser nómadas en las distintas áreas. Posiblemente van a tener un poquito de la parte creativa, van a tener un poquito de la parte de ciencia dura y demás, y posiblemente la carrera vayan a ser como estos cursos de verano que llevamos unos que eran optativos. Optó por 3 materias de esta área, 4 de estas y demás, y aún así desarrolla las capacidades que se están queriendo. Entonces, sí hay áreas predominantes, definitivamente tecnología es un área predominante, pero si nos ponemos a ver, los que estamos en desventaja somos nosotros, porque todos los chiquitos de 10 años o menos ya son digitales, o sea, la tecnología la dominan, programan, conectan, operan, Desarrollan juegos, o sea, hacen ¿verdad? todo. ¿Verdad? Entonces es muy interesante porque ya las nuevas generaciones vienen con ciertas tendencias que no nos debería preocupar. Lo que tenemos es que guiarlos y darles las herramientas suficientes para que lo desarrollen. Pero efectivamente todo lo que tiene que ver con tecnología va a ser como aprender a leer, ¿verdad? Como antes, o sea, lo importante era aprender a leer en el siglo XIX, XX, el reto era que la gente aprendiera a leer. Ahora el reto va a ser bajo qué sistema de programación vamos a enseñarle a los chiquitos, es en R o que diseñen en Python, ¿verdad? Ese tipo de cosas, porque su mundo es digital y tenemos Sí, que darles todas las completamente. herramientas. Y por otro lado, como estamos en una era en la cual nuestra cotidianidad está muy inmersa o traspasada por la tecnología, cobra mayor relevancia el tema de la humanidad, ¿verdad? Y Es lo que le iba a entonces preguntar también. sí, y entonces, más que pensar que vamos a ser súper ingenieros y demás, hoy por hoy estamos esperando que tengan ese conocimiento técnico, pero que haya un balance con esas habilidades que llamamos blandas, ¿verdad? Y si los robots de verdad nos van a sustituir, el área en la cual podemos competir contra los robots es precisamente la parte humana. Y Es el lado primitivo humano que tenemos por todos por default. total, total. Y entonces, por ejemplo, la gente siempre nos dice, es que ustedes en CINDE solo hablan de las carreras de ingeniería y demás, que hay de las ciencias sociales. No, hoy les podemos decir, todas las carreras tienen validez porque ninguna por sí sola persiste. Entonces, un psicólogo hoy tiene un potencial, ¿verdad? Imagínense un psicólogo, es una persona que entiende a la gente. No todos podemos entender a la gente, pero con que entienda a la gente es súper versátil para, ¿verdad? Apoyar en el desarrollo tecnológico de apps, de servicios, de productos y etcétera, porque cada vez más los productos y los servicios se están personalizando. Y eso ese es el nicho de ellos. Una bibliotecóloga, por ejemplo, que es como, ¿verdad? En Que extinción, uno ¿verdad? siente que es como del siglo XX. Exacto, ¿verdad? O sea, aún hay de esas. Bueno, aprendieron a indexar información, base de todo lo que tenemos que ver con análisis de datos y de colecta de datos y minería de datos. Es simplemente, ¿verdad? Darle el complemento, ese toque extra que deberíamos de buscar tener, y es ahí donde, por eso vuelvo a lo que decía, no sé si es una carrera, sí, todos vamos a tener una carrera como en Estados Unidos, ¿verdad? Que uno hace un minor en un área y luego el major en otro, pues yo creo que aquí vamos a estar constantemente con nuestro minor y agregándole distintas sabores, digamos, de conocimiento y de experiencias que nos permiten mantenernos vigentes en el mercado. Porque ahora lo que vamos a ver es un mundo que va a cambiar. Si antes nos sorprendía el cambio y que Sí, hablábamos claro. de que lo normal es el cambio, es que esto se volvió exponencial. Entonces, así de rápido vamos a tener que reinventarnos. Y dicho esto, entonces, ¿cuáles son las principales ventajas y desventajas de nuestro país como tal? No sé si será como a usted decía ahora, que vivimos en un gap muy todos igualados y eso nos ha dado una humanidad que tal vez otras culturas no tienen. Ujú. O, bueno, ¿cuáles son nuestros pluses y cuáles también son, y pues para verlos también, las desventajas que tenemos como país? Yo voy a decir que yo le apuesto mucho a la capacidad de autoaprendizaje que tiene el tico. El tico es muy ingenioso, muy curioso, ¿verdad? O metiche.
cualquiera de los dos. Entonces, creo que esa es una ventaja que deberíamos de explotar. Pero de nuevo, necesitamos un poco más de herramientas porque la velocidad a la cual se está desarrollando el conocimiento y se comparte, porque ahora todo está como en open source, ¿verdad? Usted tiene acceso a todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Y mucho de lo que está disponible está en otros idiomas. Sí, claro. Entonces, cuando uno se pone a pensar, ¿qué es lo que yo debería de hacer con un niño, por ejemplo? El niño sabe usar una tablet desde que nace, ¿verdad? Ellos saben lo del dedo y pasan y todo. Lo que van a necesitar es cómo interactuar con esa tecnología, Claro. uno, y cómo aprovechar la mayor cantidad de información posible. Y mientras no tengamos un dispositivo que automáticamente nos haga bilingües o multilingües, creo que vamos a tener que gastar sí un poco de tiempo en darle más herramientas lingüísticas a la gente, ¿verdad? Es un mundo más globalizado, hay más idiomas. Y por otro lado, el desarrollar la parte como de instinto lógico y humano que, como les decía, cada vez cobra más relevancia. La lógica matemática no es un tema de estudiar ingeniería. Uno tiene que tener Total. lógica. Sí, Bueno, total. ¿verdad? Sí, digamos, Eh, qué ganas con un montón de conocimiento si al final hay cosas que no, ni tenés cómo, ni además, o no tenés la capacidad de transmitirle a exacto. más gente el conocimiento que Sí, tenés sí, completamente. sí, sí. Entonces yo creo que eso va a ser mucho el tema de discusión que deberíamos enfrentar como país y sociedad es de qué manera realmente apoyamos a la transformación de nuestro sistema educativo. Y no es por pensar aún en el empleo, es que estos niños de todas formas aprenden diferente Sí, claro. y los estamos limitando con la manera en que nosotros aprendimos a Es estudiar. más reto para nosotros inclusive Total. cambiar ese chip. Estamos completamente malamanzados a otro estilo. A otro estilo. Exacto. Y ellos demandan, además ellos demandan otras formas. Pero bueno, es parte de lo que yo creo debería ser mucho una discusión país, una discusión de a nivel de las comunidades, ¿verdad? Realmente esta transformación nos vuelve a esos conceptos de el valor de la familia, los valores, esas cosas de verdad ahora son importantes, ¿verdad? Así que creo que es a lo que deberíamos de ponerle más atención. Y bueno, ya para ir cerrando un par de preguntas más. Una, al fin y al cabo, esto es una competencia y Costa Rica compite contra otro montón de países que también están diciendo, hey, yo soy más atractivo que vos para que vengas aquí y pues instaures tu empresa y obviamente Ujú, todo lo que implica esto. ujú, ¿Qué nos falta a nosotros como país para en serio competir mejor? Porque yo ya sé que competimos súper bien, eso lo tengo ujú. claro. Pero ¿qué nos falta para competir mejor? Veamos para arriba, aspiremos a más. ¿Qué es lo que nos hace falta para competir mejor? Inclusive todavía más en esta coyuntura actual que ya lo veníamos hablando ahora, inclusive fuera de cámaras, como dicen, Ujú, de que esto ha sido, bueno, un patadón para todos por todo lado, por ¿verdad? otro lado. Yo diría, Edson, en este momento, es que, y voy a decirlo en concreto en el momento en que estamos en media pandemia, es que creo que aún estamos muy metidos en la pandemia. ¿Me explico? O sea, creo que todos estamos aún, ¿verdad?, tratando de sobrevivir y la competencia que estamos ya enfrentando ya hay empresas que se transformaron, ya el mundo se transformó, la manera en que vamos a convivir ya cambió, pero creo que aún seguimos como en el shock de lo que estamos experimentando y demás, y es hora de que comencemos a levantar la cabeza a ver nuestro contexto y nuestro Claro, entorno, porque es lo que cambió y es lo que cambió más profundamente. Y en el tanto no veamos nuestro contexto y nuestro entorno, no nos damos cuenta de que tanto nos hace falta a nosotros cambiar, ¿verdad? Eh, como esto ha sido una pandemia un poco democratizante, como dijimos al principio, le dio a todos, ¿verdad? No fue unos y otros no. No es que todos vamos a salir de la línea de carrera en el mismo, ¿verdad? No, eso está bien, porque además hay diferencias, pero sí las diferencias entre uno y otro país no están tan grandes, pero se van a ir agrandando cada vez más conforme los países reaccionen y digan, sí, mi sistema legislativo va a tener, ¿verdad? Mis leyes y mis condiciones van a cambiar, porque claro. ahora las cosas se ven totalmente diferentes. La manera en cómo la gente puede trabajar, o sea, ¿quién diría que un día todos estaríamos en la casa trabajando? ¿Verdad? O
¿quién diría en unos años, que yo creo que son menos de los que se espera, todos estemos sentados en nuestras casas trabajando para empresas que ni siquiera tienen una oficina aquí en el país? Claro. ¿Quién va a pagar el seguro social, por cierto, verdad? Me explico. Ese tipo de cosas y plantearnos escenarios de cómo vamos a recuperarnos en el tiempo, creo que es algo en lo cual no hemos arrancado a fondo y estamos, sí, y con toda razón, tratando de resolver la crisis en la que estamos ahorita, pero el futuro no es a 20 años ni a 5, estamos ya como ya estamos en el futuro, Ya estamos en el futuro. ya estamos en el futuro, así que ese es un tema que yo creo que personalmente me parece que hay que comenzar a pensar más. Y sin quitar que este país es súper privilegiado y es un gran competidor a nivel mundial. O sea, Total, lo tenemos clarísimo. O sea, hay que total. parte de creérnoslas, creo que también es Ujú, una necesidad del tico, de ujú, sentirse empoderado en lo que sabe hacer. No, exacto. no me quiero despedir sin la última pregunta. Primero porque me pueden echar de la casa y luego porque a mi corazón es, ¿qué hacemos con el fuera de GAM? Primero que nada, porque yo soy de Liberia, entonces yo Ujú, también le tengo cariño a saber cómo vamos a también a permear, porque a veces cuando hablamos de todas estas cosas y cuando yo hablo con mis amigos de Guanacaste, ellos también sienten como que se habla ya en San José de todo esto y las empresas y todo esto y cómo empezamos a permear también y a mejorar nuestras condiciones hacia afuera pues o hacia adentro, como quieran verlo, pero sí, hacia esos lados. pues con una persona que usted conoce muy bien yo he hablado de esto. Este, es que yo creo que fuera de GAM tiene que dejar de pensar, fuera, ¿Qué es el fuera GAM? comentario que, exacto, eso es uno, porque ya no importa si usted está en Chinandega, si está en San José, Costa Rica o En donde los chiles de sea, Guatuso, donde sea. no importa. Es más, si uno se pone a pensar antes cuando a uno le enseñaban cuáles eran los principales servicios que el Estado tiene que dar, educación, seguridad y demás, yo diría hoy es conectividad, educación y demás, ¿verdad? Si usted me pregunta a mí, el comentario, la respuesta que le acabo de compartir de que tenemos que abrir y comenzar a ver nuestro entorno, creo que es lo mismo que tienen que hacer las zonas fuera del gran área metropolitana. Es un problema simplemente que se profundiza fuera del gran área metropolitana, pero ya dejemos de pensar de que yo soy de Limón, usted es de Liberia, ¿verdad? Entonces se piensa en Limón como en Limón y Liberia, Guanacaste se piensa como soy parte de algo, pero como que no se sienten, son parte de un mercado global. Sí, somos parte del Entonces, mundo. a mí me llama la atención cuando, por ejemplo, a mí me han preguntado, bueno, ¿qué carreras deberíamos de llevar a Liberia? De las mismas que requiere Nueva York. Vieras Total. que, vieras que es muy difícil porque dicen, es que nosotros somos ganaderos. Ajá, sí, agrotech, sí. Ujú. Tienen que estar porque somos un país muy chiquito para pensar que vamos a solventar Claro. los problemas nuestros en nuestro medio tan En un, pequeño. o en un área muy pequeña, porque entonces todos queremos resolver a Exacto, veces aquí, cuando todo se podría también resolver por allá, digamos. exactamente. De nuevo, si work from anywhere es la opción, el guanacasteco puede estar sentado y el limonés puede estar sentado trabajando en Wall Street. Ya, ese tipo de cosas, ese paradigma de cortar el tema geográfico regional, creo que va a ser un tema muy complicado porque está muy arraigado, Claro, pero hasta que no vean que efectivamente el chico que está en cualquier comunidad de cualquier parte del mundo está compitiendo por lo mismo, ¿verdad? claro. Entonces, no podemos, ¿verdad?, mantener Y estas hasta divisiones. y con ventajas naturales. Agréguele, porque también aparte de eso tienen ventajas naturales hermosas esas zonas. Sí, claro. Total, total. Nosotros hicimos, y aquí cierro, nosotros hicimos un estudio con un instituto dedicado a hacer análisis futurista. Ellos son futuristas, ¿verdad? Y la pregunta, el reto que les planteamos fue, si tuviéramos que cambiar el sistema educativo en Costa Rica, dígame en qué área, o sea, ¿cuál debería ser la filosofía sobre la cual se engrana el sistema? No es tanto la metodología, sino en qué. Ellos dicen que en Costa Rica pueden coexistir tres áreas integradas bien. El ámbito tecnológico, ¿verdad? Que aprovechando mucho de lo que ya hemos evolucionado. El ámbito, por la cultura, nos decían, ustedes deberían de estar explotando todo el tema del servicio a la población adulta, porque el mundo está envejeciendo
más rápido cada vez, ¿verdad? Claro. Y ustedes tienen una belleza natural, una tradición turística y más, transfórmelo en una manera de vida, no en venir y irse, es que ustedes pueden traerse a la crema innata, ¿verdad? De esa población que está envejeciendo. Y entonces Conocimiento de otros países que vengan para acá. total, y entonces uno cree que es simplemente poner un hotel, no, es desde el sistema educativo, es como uno le enseña desde niño el valor del respeto a la persona adulta, el trato a una persona adulta, y estamos hablando de una serie de cosas que no tienen nada que ver con que me voy a poner un hotel, ¿verdad? Estamos Exacto. hablando de que se viva un sistema educativo en donde estos son los pilares. Y el tercero era precisamente todo el tema de la sostenibilidad, del aprovechamiento de los recursos naturales, la sostenibilidad y demás. Tres cosas en las cuales tenemos todas las ventajas del caso, ¿verdad? Total. Em, pero ¿cómo hacemos que entonces se convierta en cultura? Ese es el tema. ¿Cómo se hace cultura eso? Y Y uno eso lo ve dura. y eso dura. Yo siempre en estas conversaciones que tengo sobre este tema en particular, mi mejor benchmark siempre ha sido Japón, ¿verdad? Además de cultura milenaria, uno se da cuenta de que ellos han logrado desarrollar culturalmente la filosofía educativa. Ellos no van a la escuela y aprenden algo y viven diferente. Es que todo es parte de todo, ¿verdad? No dije nada, pero es como que ellos viven integralmente el deseo de superación, el respeto a los A las ancestros, culturas a y a las las culturas y tradiciones. todo. Y es algo parecido a lo que yo creo que tenemos que buscar desarrollar. O sea, en toda esta hora que hemos hablado, Edson, yo creo que un elemento que ha estado céntrico es el tema de la educación. El corazón del desarrollo de Costa Rica está en su gente y yo creo que la educación es donde tenemos que tratar de buscar cómo hacerla versátil y que se adapte a los tiempos y que nos ayude a nosotros a evolucionar como país. Sí, claro. No, y además, esa educación que no sea la educación que uno tiene en la cabeza, esa es una educación Que la vive. íntegra, o sea, Sí, íntegra. sí. Eso que decía usted me parece muy, muy hermoso, ¿cierto? Esa educación hacia apreciar la naturaleza, las culturas, las tradiciones, nuestro background, etcétera, etcétera, nos Ujú. va a generar aptitudes blandas y afines que creo que son pues importantísimas. Pero doña María, de verdad ha sido un honor. Yo espero que podamos repetir la charla algún día, retomar el tema. Este mismo en otras aristas, me parece que hablar con usted además es un honor y aparte de eso creo que debería ser ejemplo para un montón de mujeres también ver a una persona tan capaz, con tanto conocimiento, que bueno, que sea ejemplo para mucha gente al final. Así No, que, al contrario, muchas gracias, Edson, porque fíjese que no es con mucha gente que uno logra hablar estas cosas, ¿verdad? exacto. Así que, no, cuando quiera. Bueno, ahí entonces la estaré molestando por ahí. Así que bueno, un saludo a todos Inde, que es una empresa que tengo en mi corazón por todo lado. Así que espero que alguno ahí, pues, ahí escuchen nuestro programa. Así que, bueno, un saludo a todos, un Igual. abrazo. Nos veremos pronto en otro episodio más. Este fue interesantísimo. Ojalá no se lo pierdan, compartan. Y nos vemos ahí en redes sociales. Hasta luego, pura vida. Hasta luego. Chao.